Bien, regresamos entonces con el doctor Rolando Arellano, director de Arellano Marketing, para hablar sobre la nueva clase media y el consumo en el país. Rolando, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias, Juan José. Recientemente has publicado un libro sobre la clase media. Cuéntanos un poco, primero, cuál era el objeto del estudio y segundo, cuáles han sido las conclusiones del mismo. Bueno, es un estudio que viene de larga data, digamos, sí, haciendo el seguimiento de los cambios sociales en el país desde hace más o menos 15 años, donde lo que hemos encontrado es que luego de las grandes migraciones, los migrantes que llegaron a las ciudades se asentaron y han empezado a generar una riqueza que hasta ahora no se había documentado y no se había visto, ¿no? Y es una riqueza distinta, pero que empieza a conformar ya un nivel de vida que podría catalogarse dentro de los cánones de clase media, ¿no? Ya no de clase baja, o que era donde siempre se le situaba. Ahora, uno estudia o revisa la literatura económica peruana histórica y hasta más o menos 1960 existía una clase media sólida en el Perú. ¿Qué pasó con esa clase media? ¿Desapareció y esta es una nueva clase media o esta clase media es un producto de recuperación de esa clase media perdida? Son dos clases medias distintas, porque la clase media hasta los años 60, 70, era una clase media que era la empleada, una clase media que normalmente era considerada empleada, que era una clase media profesional y que trabajaba para las clases altas tradicionales. Esta clase media empieza a desaparecer básicamente con la hiperinflación, o sea, cuando los sueldos empiezan a perder valor y toda esta clase media empieza a perder valor económico y también valor social, cultural. Esta es otra clase media que surge, que es una clase media que viene del campo, es producto de las migraciones, pero que al llegar ya está entre 3 generaciones ya en la ciudad, ha generado una cultura diferente porque ya no dependía de las clases altas, más bien ha crecido separada de las clases altas, ignorada por ellas básicamente a través de la informalidad. Por eso incluso a veces yo la llamo clase media divergente más que clase media emergente, ¿no? Porque es otro tipo de persona. Ahora, por lo que he leído de algunas entrevistas que has brindado, no estás a favor de esta subdivisión de clases A, B, C, D, que es la tradicional, y como bien dices, separar entre clase alta, media, baja tampoco sirve mucho. ¿Cuál es tu propuesta de cómo subdividirnos para podernos entender mejor? Claro, lo que pasa es que con estos cambios las mezclas sociales son tan grandes que el estereotipo que se había formado en función del que es ser alto, medio, bajo, o A, B, C, D, es un estereotipo que ya no funciona. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar, por ejemplo, gente con mucho dinero que no responde a los cánones tradicionales del A, o sea, el A que algunos podrían llamar pituco o el A de las clases de 2 apellidos, ¿no? Y viceversa, vas a encontrar mucha gente con mucha tradición familiar, de cierto nivel de vida que no tiene dinero ahora. Entonces nosotros por eso usamos una segmentación adicional, no en vez de, sino adicional, que es una segmentación por estilo de vida, donde vas a encontrar, por ejemplo, gente progresista, que puede tener muchísimo dinero, pero que no necesariamente corresponde a esa clase A tradicional, y viceversa, y sofisticados, que puede ser más bien esa persona más apitucada, pero que no necesariamente es una persona que tiene dinero, ¿no? Entonces, esas mezclas sociales hacen que definirlos por estilos de vida te ayuda a comprender mejor esta nueva realidad. Partí en la pregunta anterior por asumir que subdividir a la población haría más sencilla la investigación. Te pregunto esto entonces ahora más que marquetero, como investigador, ¿es adecuado hablar de la necesidad de subdividir? Por ahí estoy equivocado y no deberíamos de subdividir, sino tratar de entender el consumo, los patrones de consumo de otra manera. ¿O es correcto subdividir para poderlo hacer de una manera más sencilla? No, sí es correcto subdividir, lo que pasa es que hay que subdividirlo de la manera adecuada. Es decir, si tú, nosotros lo vemos, en realidad hacemos investigación social desde el punto de vista de los mercados. O sea, nosotros hacemos marketing
pero nuestro acercamiento a la realidad es, oye, estudiemos cómo la gente se comporta en función del intercambio, así como los abogados lo ven desde el derecho, los politólogos desde la política. Entonces, lo que decimos es, si tú quieres vender galletas, bueno, de repente segmentar por sexo no es interesante, es mejor edad, ¿no es cierto? Niños y grandes. Y si segmentas por ropa, utiliza sexo, porque hombres y mujeres sí se visten distintos. Es lo mismo, el ABCD no lo puedes usar para todo, porque ya no necesariamente te está sirviendo, y por lo tanto utiliza otro tipo de segmentación. En este caso, el estilo de vida, que es la manera de pensar, de actuar, es una cosa que une a muchísima más gente en grupos distintos, que no necesariamente se encuentran dentro del catálogo del ABCD. Entonces tú vas a encontrar gente sofisticada, que le gusta la moda, que tiene cultura más o menos cosmopolita, etcétera, y que no necesariamente es el A. Tú lo puedes encontrar en Los Olivos, o lo puedes encontrar en Lince y también en Miraflores. Y vas a encontrar gente con mucho dinero, que son dueños de 20 camiones o de una fábrica, o que pueden ser los grandes industriales de ahora del país, que no necesariamente son el A tradicional. No los vas a ver con casa en Asia, los vas a ver con la mejor casa de Villa María del Triunfo, y van a tener muchísimo dinero. Entonces, es otra forma de ver a la sociedad que te lleve en el fondo a entender que incluso hay, ya regresando a lo tradicional, dos clases medias. Pues, ¿no? La clase media tradicional, que es la que todo el tiempo ha visto caída, que todo el tiempo se queja de que la clase media está desapareciendo, y esta nueva clase media emergente, que es inmensa y que lo único que ha visto es crecimiento. O sea, desde que sus abuelos llegaron a las ciudades, llegaron a un cerro y tenían casas de esteras, y ahora los nietos son empresarios, tienen tiendas en Gamarra, y sus hijos estudian en la universidad, ¿no? En política se usa de igual manera para diferenciar a las diferentes formas de ver la realidad, la izquierda y la derecha. Y ya muchas personas han dicho que eso no sirve porque no hay cómo encajar hoy día el crisol de diferentes visiones en una estructura lineal. Nolan salió con los cuadrantes, ¿no? Libertades económicas, libertades individuales, entonces de esa manera comienzan a salir cuadrantes que de alguna manera hacen más sencilla la identificación. ¿Se podría de alguna manera estructurar la división clásica ahora en cuadrantes, ya no A a E, sino tal vez A a E en cuanto económico, y también entre lo tradicional y lo moderno, lo progresista, como lo llamas tú, de tal manera que uno pueda tener pues, un abanico mayor para explicarnos qué es lo que está sucediendo? Así es, sin duda. Incluso uno de los grandes errores de muchos políticos últimamente, y que no se explican por qué los resultados de las elecciones, es porque siguen considerando que existe una equiparidad entre rico y derecha y pobre e izquierda. Lo más claro es lo que está sucediendo con la alcaldesa de Lima, que tiene la mayor aprobación en los sectores A y B y la más baja aprobación en los sectores D y E, cuando tradicionalmente la izquierda se ha vendido como el partido de los de abajo, ¿no? Claro, o en el caso de las elecciones anteriores, donde Keiko Fujimori tenía preferencia en el A y el B y en el E. Y en el E, exactamente. ¿No es cierto? Y en el medio quedaba mal. Lo que sucede es que los cambios son tan grandes que, por ejemplo, los pobres en nuestro país ahora son mucho más propietarios que los ricos. O sea, son dueños de sus casas, son dueños de sus negocios, pequeños negocios, pero son dueños de sus casas, mientras que hay mucho rico tradicional que más bien es empleado de una muy buena empresa, pero no necesariamente es propietario. O sea, esa idea marxista, propietario, proletario, no calza con el ABCD. Y el hecho de, si tú eres propietario, entonces de izquierda, tú no vas a querer que se reparta la propiedad. Entonces empiezas a tener muchos pobres de derecha, solamente que nadie les ha dirigido un mensaje adecuado, y viceversa, y tienen los ricos de izquierda, claro, de ellos se les habla, mucho se habla de los caviares y todo esto, pero son esas mezclas que necesitan ser interpretadas de manera distinta, ¿no? Muy bien. Te agradezco. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Rolando Arellano para seguir hablando sobre este y otros temas.
Bien, regresamos con Rolando Arellano, director de Arellano Marketing, para hablar sobre la nueva clase media y el consumo en el país. Rolando, nos estabas hablando de esta dificultad que tiene la clase política para entender al nuevo Perú y a los peruanos emergentes, ¿no? De alguna manera eso se nota mucho también en la retórica, porque siguen hablándole a los peruanos de una manera similar cuando ya no todos están o calzan dentro de una misma estructura. ¿Cuáles son los cambios dentro de los patrones políticos que nosotros podríamos ver en base a este nuevo Perú que se está construyendo? O sea, ¿cuáles son los nuevos emergentes o líderes políticos emergentes que tú crees que vamos a comenzar a ver en base a esta nueva estructura social? El primer elemento es que son los grupos ya empiezan a tener una autoestima propia. Es decir, esa idea, digamos, que la que hemos vivido durante mucho tiempo, de un racismo que todos aceptábamos, ¿no es cierto? De que para ser dirigente, estas cosas, valía mucho la extracción de clase o la extracción racial o el hecho de ser limeño, y ya deja de ser importante. ¿Por qué? Porque estos nuevos grupos, al adquirir mayor autoestima, empiezan a decir, oye, yo quiero ser representado por mí mismo. Entonces el resultado ya se ve. Si tú ves las elecciones regionales, las elecciones de presidentes regionales, alcaldes, etcétera, diría yo que el 90% son gente de su propia extracción. O sea, los partidos nacionales han tenido muchísimo peso, poquísimo peso en esto. ¿De alguna manera Toledo capitalizó un poco en eso en el 2001? Sí, Toledo... ¿O él capitalizó más en la campaña anti-fujimorista que se generó en base a la caída del régimen? Ambas cosas, pero Toledo empezó a capitalizar un poco esto, ¿no? El hecho del cholo que había surgido, sin duda lo hizo, y probablemente en gran parte el triunfo de Humala también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Alguien que se parezca a mí. Y eso es, además lo vemos en todas las alcaldías del Perú, en todas las presidencias regionales, lo estamos viendo. Entonces, lo que parece que no han visto muchos políticos todavía es que son personas que ya tienen una autoestima que exige que se les hable de tú a tú, ¿no? Y no que se les hable con la condescendencia del limeño político importante que se está dirigiendo pues a estas personas que son un poco menos, no sé si inteligentes o importantes que el resto, ¿no? Es importantísimo lo que acabas de mencionar, porque al igual que tú, creo que hace muchos años ya debimos de haber dejado esa manera de vernos entre los peruanos, ¿no? Y de alguna manera en las elecciones de Alejandro Toledo uno presentía que eso iba a comenzar a cambiar desde la llegada de un peruano distinto a la presidencia, ¿no? Ahora, en estos últimos 10 años, un grupo importante de economistas ha seguido machacando la idea de que el crecimiento no ha brindado beneficios similares para todos los peruanos. Pero tus estudios demuestran exactamente lo contrario. Ah, sí, absolutamente lo contrario. Lo que pasa es que siempre es posible decir que no estamos bien, o sea, no estamos bien, eso es sin duda. Entonces es muy fácil presentar el lado negativo y decir, mira, ¿cómo es posible que haya igual cantidad de pobreza en el campo que hace 20 años? Porque en realidad los datos muestran que la pobreza en el campo es más del 50%, ¿no? Y sigue siéndolo ahora. Pero lo que no dicen es que el campo es la mitad de lo que era antes. O sea que mientras que teníamos 50% de población rural hace 25 años, ahora tenemos 20% de población. Y 13 también en los últimos estudios del INEI, creo. Algunos datos, sí. 18 en realidad era lo último que había visto, pero claro, sí sigue viendo progreso en el campo, pero hay mucho menos gente en el campo. El jornal ha pasado de 8 a 20 y tantos en las zonas del interior, y en algunas zonas llegó hasta 70 soles. Claro, y los estudios de Richard Webb nos muestran de que el crecimiento del ingreso ha sido mucho mayor cuanto más pequeñas son las ciudades. Y por otro lado lo vemos en el gasto, ¿no es cierto? En la capacidad del gasto de estos grupos, de los nuevos grupos sociales que empieza a tener un gasto no solamente en cantidad, sino en calidad.
en la medida en que ya no son gastos no discrecionales, ya no es gasto para comer, que es algo que no decides. Ahora el gasto es en educación, ha crecido muchísimo, gasto en diversión, que también es un gasto no discrecional. El boom de la gastronomía peruana tiene mucho que ver con eso, porque nosotros lo que vemos es, por ejemplo, que en las familias y en todas las familias ya es parte del presupuesto la salida a comer, ¿no? Una cosa que antes uno cuando hacía fiestas lo hacía en su casa, ¿no? Entre amigos. Ahora la salida a comer es importante. La ropa, el gasto en ropa, que son gastos completamente distintos y que se nota en que antes los hubiéramos llamado superfluos, ¿no? Los hubiéramos llamado, ahora se han vuelto indispensables, ¿no? En un estudio sobre la envidia publicado en la década de los 50 por Helmut Schweck, él hablaba del mal de ojo en la zona andina, refiriéndose a Ecuador, Perú y Bolivia. Y en base a esta mentalidad las personas trataban de esconder su producción para no generar envidia entre sus pares. ¿Esa cultura tú crees que se ha mantenido en el tiempo? ¿O el día de hoy tú sientes que hay eso? ¿O ya el peruano moderno, progresista, como tú lo llamas, ese provinciano que llegó a alguna urbe y se autodefinió, crees todavía que sigue pensando en esos parámetros tradicionales? ¿O ya hoy día es una cultura moderna en la cual yo quiero consumir lo que he producido, disfrutar lo que he consumido y entonces cada vez más se van a ir derribando esas barreras tradicionales, ¿no? Sí, pero solo en parte. Es decir, esto tiene su lado muy positivo, que es el que estamos hablando, pero también tiene su lado que necesita mejorar, porque el tema es que todo este crecimiento ha sido un crecimiento basado en el individualismo. O sea, me gustaría decir que ha sido un colectivismo, un movimiento. No, pero bueno, ahora unión, que sea en base al individuo, así, ¿no? pero Argentina va por el colectivismo y mira dónde están. Así es, pero un individualismo que en el momento en que se da no necesariamente es el más agradable, porque es el de la ley de la selva, es el que tú ves en por el la tráfico. Falta de instituciones probablemente, claro, ¿no? La falta, o sea, como no había instituciones, cada uno ha crecido como ha podido, y eso ha sido mediante el codazo. Lo ves en el tráfico, sí, ¿no es cierto? Te meten en el carro y todo eso. Pero el Far West es parte del crecimiento de muchos países, o sea, han tenido que pasar por ese momento. Entonces, seguimos todavía en ese momento, todavía no hemos sobrepasado eso de decir, oye, ya aceptemos que estamos creciendo. Me pareció muy interesante que lo menciones como una variable que la clase política tiene que comenzar a interiorizar, que vivimos en un Far West y que eso no va a cambiar en el corto plazo. Así es, y es parte de un proceso, ¿no? Ahora, hay que tratar de cambiarlo porque no está bien. Correcto. O sea, hay que formar una cultura más comunitaria, pero probablemente ese es el paso que viene, ¿no? Muy bien. Te agradezco muchísimo, Rolando, por la visita. Esperamos tenerte muy pronto para volver a hablar de este y otros temas y además de todas las investigaciones y publicaciones que siempre estás brindándonos. Muchas gracias, Juan José, muy amable. Gracias. Bien, vamos a una pausa, regresamos.